Buenas tardes, vamos a seguir con diagramas de Bode que habíamos visto la semana pasada, que son una manera de graficar el comportamiento de una función de transferencia ante diferentes frecuencias. Recuerden que una función de transferencia es nada más la relación entre una entrada y una salida y nos describe un sistema que puede ser un circuito o cualquier otra cosa. Entonces, las funciones de transferencia están compuestas por factores que pueden ser constantes, pueden ser polos y ceros en el origen, polos y ceros cuadráticos o polos y ceros simples. Y cada uno de estos factores tiene un efecto diferente en la gráfica, que es como se ven en la imagen, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejercicio que es como de lo más complicadillo que se pueden encontrar en este tema. Porque vean que no nos están dando la función de transferencia directamente, sino que nos la piden que sea VDC entre IDS para este circuito, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, y ver qué es VDC y qué es IDS. VDC va a ser este voltaje del capacitor y IDS va a ser la corriente de la fuente. ¿Ok? Entonces vamos a tener que buscar una manera de relacionar esos dos valores. Ahora, primero aquí tenemos esto en milifaradios y en henrios, entonces tenemos que pasarlo a frecuencia. Y para eso, vean que nosotros no tenemos el valor de omega. Y tiene sentido, porque en realidad lo que nosotros queremos ver con un diagrama de Bode es el comportamiento ante diferentes omegas. O sea que omega es más bien nuestra variable. Entonces, bueno, pasamos a frecuencia. Las impedancias de las resistencias se mantienen igual. Y las impedancias del inductor va a estar dado por J omega L, como L vale 2 queda 2 J omega. Y para el capacitor es 1 sobre J omega C, y entonces eso queda 200 sobre J omega, ¿verdad? No se les olvide el 10 a la menos 3 del mil. Ahora, para relacionar estas dos variables de VC e IDS, ustedes lo pueden hacer en realidad como prefieran, lo que les parezca que vaya a salir más rápido y más sencillo, ya sea nodos, mallas, Thevenin, Norton, superposición, lo que sea, ¿verdad? Pero en este caso a mí me parece que lo más sencillo sería un divisor de corriente. Entonces vamos a ponerle a esta corriente de acá I1 y a esta corriente de acá I2, ¿verdad? Y ahora yo voy a tener que, aplicando la fórmula de corriente, de divisor de corriente para dos impedancias, I2 va a ser igual a la corriente total, que es I de S, multiplicada por la impedancia que no nos interesa, que sería la de la rama de I1, que es 20 en serie con 2J omega. Déjenme buscar el simbolito de omega. Y abajo sería la suma de las dos impedancias. Entonces, esta de acá más la otra impedancia que sería 182 más 200 sobre J omega. Ujú. Y ya tenemos nuestra ecuación para I2, que ahí es donde nosotros tenemos IDS. Pero nuestro objetivo es relacionar VDC e IDS, no I2 e IDS. Entonces necesitamos otra ecuación que nos relacione alguna de estas dos variables con VC, que vamos a usar ley de Ohm, y nosotros tenemos que VDC va a ser igual a la corriente I2 por la impedancia de 200 sobre J omega. Ahí, ¿verdad? Y si nosotros despejamos I2, vamos a tener que I2 es igual a VC entre 200 y multiplicado por J omega. Entonces, ahora ya que tenemos estas relaciones de acá, podemos reemplazar, ay, podemos reemplazar esta ecuación de acá en esta ecuación de acá y vamos a tener esta siguiente expresión, ¿verdad? Ahí nada más reemplacé I2 de este lado por el I2 de este lado. Y aquí, que no se les olvide lo que estamos buscando, que es esta relación VC entre IDS.
Entonces, si yo quiero US entre IDS, lo que tengo que hacer aquí es pasar el IDS a dividir y despejar ese término que queda ahí. Entonces, hagamos eso y nos va a quedar este IDS aquí abajo. Ese 200 va a pasar a multiplicar. Entonces, vamos de aquí esto un paréntesis. 200 y este J omega va a pasar a dividir. Entonces, aquí también nos hace falta un paréntesis. Y tenemos a nuestro J omega ahí, ¿verdad? Y ahora esto ya es un ejercicio más típico de diagramas de Bode, porque ya tenemos nuestra función de transferencia, ¿verdad? No se les olvide que nuestra función de transferencia h de s es igual a esto. Y recuerden que s es lo mismo que decir j omega. ¿Ok? Entonces lo que nos falta aquí es nada más trabajar esta expresión para tenerlo en los factores que sean polos simples, ceros simples, etc. Entonces, lo primero que podríamos hacer es este término de aquí arriba. Nosotros queremos que esto sea un 1, entonces podemos sacar un 20 a factor común. Y para este término de aquí abajo, podemos primero sumar estos dos y pasar a multiplicar ese j omega. Entonces, hagamos eso. Si sacamos el factor a común, factor común de 20, nos va a quedar 20 por 200, 4000. Entonces, y 4000, aquí queda 1. Y 2 entre 20 va a ser 10, ¿verdad? Entonces aquí esto queda dividido entre 10. Ahora, para lo de aquí abajo, si sumamos 182 y 20, nos queda 202. 202. Y a esto que tenemos de acá, si distribuimos el J omega, vamos a tener 202 J omega. Vamos a tener 2 por J omega al cuadrado. Y aquí el J omega se cancela con el J omega y nos queda simplemente 200, ¿verdad? Entonces ahora aquí nosotros queremos que este 200 sea un 1, entonces vamos a sacar un factor común de 200 en ese término de abajo y lo reordenamos. Entonces el primer término pongamos el numérico, nos va a quedar 1, luego el siguiente va a ser 202 J omega entre 200, que fue el término que sacamos a factor común, voy a copiar este J omega. Y finalmente más j omega al cuadrado entre 200. Perdón, más 2j omega al cuadrado entre 200. Y, perdón, aquí podemos simplificar. 2 entre 200 es igual a, aquí nos queda un 100. Y no se nos olvide poner este 200 que sacamos aquí a factor común. Voy a reacomodar esto un poquito para acá para tener más espacio. Y vamos a seguir trabajando de este lado. Aquí ya estamos bastante cerca de tener la expresión como queremos. Aquí lo que podemos ver es que podríamos agarrar este j omega al cuadrado y ponerlo como j omega entre 10 al cuadrado y ya nos queda ahí. Ok, entonces aquí nosotros necesitamos tener este mismo 10 aquí abajo. Entonces esto lo podemos expresar como, bueno, primero podemos simplificar. Nos quedaría 101 sobre 100. Y como nosotros queremos tener ese 10 abajo, vamos a tener 10 por 10 y listo. Podemos expresar esto diferente para que sea más como el formato que siempre tenemos. Y tenemos 101 entre 10 acá.
y nada más ese 10 solito abajo. Y esencialmente ya tenemos todo lo que queremos. Ah, bueno, importante aquí 4000 entre 200, ¿verdad? Eh, que sería 20. Entonces aquí arriba nos va a quedar 20 y esto de acá lo podemos borrar. Y ya tenemos nuestra función de transferencia, que vamos a tener una constante, un cero simple y un polo cuadrático, ¿verdad? Entonces ahora lo que sigue es graficar el diagrama de Bode. Ok, entonces ahora vamos a hacer el diagrama de fase primero. Entonces primero tenemos esta constante de acá, nos vamos a la imagen y dice que para constantes positivas en el diagrama de fase, eso es igual a una línea horizontal en el cero. Entonces pongámosla, aunque no va a afectar el diagrama, pero podemos poner ahí nuestra línea horizontal en cero. Eh, Ahí. Ok, entonces esa va a ser nuestra constante. Luego para este cero simple, nos venimos a la foto y dice que para ceros simples en el diagrama de fase vamos a tener nada más una línea recta de más 90. Ah, no, perdón, estoy viendo el del origen. Para polos y ceros simples, que sería este caso de acá, vamos a tener una línea que viene horizontal en cero, en 0.1 omega b, que omega b es lo que divide a j omega o s. Empieza una pendiente que llega hasta 10 omega b en 90 grados. Entonces, si nos venimos acá, nuestro omega b sería 10. Entonces, 0.1 omega b sería 1. Que eso se viene a logaritmo y 10 a la 0 es 1. Entonces, aquí empezaría a subir. Y 10 por 10, 10 omega b sería 100. Entonces, terminaría acá. Entonces, si dibujamos esa línea, primero viene por acá en 0, llega hasta este punto, pagamos la verde, luego empieza a subir desde acá y sube 90 grados en, en estas dos décadas, ¿verdad? Entonces es una pendiente de 45 grados. Y luego nada más sigue de aquí horizontal hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro cero simple, que se me torce un poquito esta línea. Ahí. Ok, entonces ya tenemos nuestros primeros dos y el último que nos faltaría sería este polo cuadrático. Entonces de nuevo nos vamos a la imagen y para polos cuadráticos, que sería este de acá, simplemente vamos a venir en 0 grados y luego en 0.1 omega b empieza a subir y llega a 180 grados en 10 omega b. Entonces en este caso nuestro omega b también es 10. Entonces nuestros puntos de inicio y fin, eh, nuestros puntos de inicio y fin serían los mismos, ¿verdad? Porque 0.1 omega b sería uno que es acá, y 10 omega b sería acá. Entonces simplemente vamos a tener una recta similar. Vamos a ponerla aquí de color, bueno, ahora vemos el color, pero viene horizontal acá. Vamos a ponerla morada y llega a 0.1 omega b. Y luego, bueno, desde 0.1 omega b hasta 10 omega b, que serían dos décadas, va a tener esta pendiente de acá y luego nada más sigue horizontal hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, ahí sigue el infinito. Y ese sería, ya tenemos los tres términos, acuérdense que es negativo porque es un polo. Y finalmente lo que nos toca es nada más ir sumando las curvas.
Entonces no tenemos ninguna que empiece diferente de cero, entonces la total también va a empezar en cero. Vamos a hacer la negra. Entonces viene por acá, hagamos la de color negro y un poquito más gruesa para que sea ahí, 3 puntos. Ok, y luego vean que por acá, esto tienen que especificarlo, tenemos una pendiente de 45 grados por década. Ustedes saben que son 45 grados por década porque vean que hubo un cambio de 90 grados a lo largo de 2 décadas. Una década es cuando hay una diferencia de 10 entre una frecuencia y la otra. Y tenemos una pendiente acá de menos 90 grados por década. Entonces ahora simplemente sería sumar estas dos pendientes y nos queda una pendiente de menos 45 grados por década. Entonces nuestra recta vendría por acá con una pendiente de 45 grados por década hasta este punto de acá. Eso significaría que en 2 décadas bajó 90 grados y luego ya no nos queda ninguna pendiente. Entonces simplemente este sigue recto hasta el infinito, ¿verdad? Y ustedes para estos ejercicios sí deberían de especificar estas pendientes de acá. Y esto sería menos 45 grados por década. ¿Ok? Y eso sería esta parte. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer el diagrama de magnitud. Acuérdense que esto de acá son decibelios. Y vamos a tener, entonces, primero empezamos con la constante. Tenemos una constante de 20, nos vamos al diagrama. Y dice que para constantes en el diagrama de magnitud es una línea recta en 20 logaritmo de k. Digo, en 20 logaritmo de la constante, sí. Entonces sería 20 logaritmo en base 10 de nuestra constante es 20. Entonces eso da 26,02. ¿Ok? Entonces nosotros nos venimos para acá y hacemos una línea recta aproximadamente en 26. Entonces venimos acá. Esto es 20, esto es 40, esto es 22. No, perdón, esto es eh, 24, 28, 32, 36, 40. Entonces 24 y esto es 28 sería aquí a la mitad. Y nada más sería esa línea recta. Eso sería el efecto de esta constante de acá. Ahora, luego tenemos este cero simple. Entonces nos venimos a los ceros simples y los ceros simples dicen que vienen en 0 decibelios y a partir de omega b tienen una pendiente de 20 decibelios por década hasta el infinito. ¿Ok? Entonces nos venimos al de magnitud. Omega b para nuestro caso es 10 porque es lo que está dividiendo a j omega o s, es lo mismo. Y entonces nuestra pendiente va a empezar en j omega, en que sería eh, 10 está aquí, ¿verdad? Aquí abajo dice 1, 10, 100, 1000, 10,000. ¿Ok? Y entonces vamos a tener una línea recta que viene por acá. Vamos a hacer la verde, un poquito más gruesa, que ahí no se ve mucho. Y de ahí va a empezar a tener una recta de 20 decibelios por década. ¿Cómo se dibujan 20 decibelios por década? Bueno, entonces en una década, que sería de 10 a 100, tiene que haber subido 20 decibelios. Entonces tendría que venir acá, acá, y esto se va a extender infinitamente, ¿verdad? Entonces sigue hasta el infinito. Y finalmente tenemos nuestro último término, que es este polo cuadrático. Nos venimos a la imagen de acá y tenemos que para un polo cuadrático es básicamente lo mismo, pero con una pendiente de menos 40 decibelios por década.
Entonces nuestro omega B de nuevo es 10. Y entonces nosotros vamos a tener algo muy similar a la verde, que viene desde acá. Vamos a hacer la morada. Viene ahí y luego a partir de 10 empieza a tener una pendiente de menos 40 decibelios por década. Entonces es lo mismo. En esta década de acá, que es de 10 hasta 100 tiene que haber bajado 40 decibelios, o sea, hasta aquí. Y esto ahí sigue hasta el infinito. ¿Ok? Y entonces ahora nada más tenemos que dibujar la total. Bueno, señalemos estos pendientes. Esto es 20 decibelios por década. Y esto es menos 40 por década. Y entonces nada más nos venimos para acá. Vean que al inicio tenemos una recta en 0 y una recta en 20. Entonces vamos a empezar en 20 porque es la suma de las dos. Y no se presentan cambios hasta que llegamos a 10. Entonces nuestra total viene recta, y aquí para subir el peso, viene recta en 26 decibelios desde 0 hasta 10. Y a partir de acá, entonces vamos a tener dos pendientes, una positiva de 20 decibelios por década y una negativa de menos 40. Eso nos deja con una total de menos 20 decibelios por década. ¿Ok? Entonces, de nuevo, eso significa que en una década tenemos que bajar 20 decibelios. Entonces, en esta década de acá, tenemos que bajar 20 decibelios. Si estábamos en 26, hay que llegar a 26 menos 20 a 6 decibelios, ¿verdad? Entonces, esto va de 4 en 4. Entonces, digamos que 6 sería aquí y ahí. Y luego esta pendiente nada más se extiende infinitamente, ¿verdad? Y vamos a señalarla. Estos son menos 20 decibelios por década. Y ahora, bueno, un poco de interpretación de cómo sirve esta función de transferencia. Básicamente, vean que para señales que tienen una frecuencia menor a esta de acá, que sería 100, 200 radianes por segundo, la onda va a ser amplificada. Todo esto de acá, la onda va a ser amplificada porque hay los decibelios positivos significan una amplificación, ¿verdad? Entonces, cualquier onda que tenga una frecuencia menor a 200 radianes por segundo cae en esta región de acá. Y aquí la magnitud de la función de transferencia va a ser mayor a cero. Es máxima a partir de esta frecuencia para atrás, o sea que la mayor magnitud que vamos a tener según este diagrama de Bode va a ser cuando nuestra frecuencia es menor o igual a 10 radianes por segundo. Y al revés, si tenemos frecuencias mayores a 200 radianes por segundo, se va a ir atenuando la onda, ¿verdad? Porque decibelios negativos significan una atenuación. Entonces, sí. Y también, bueno, y si queremos interpretar este de acá, básicamente si tenemos frecuencias de, ¿cómo se llama? Menores a un radián por segundo, entonces no va a haber desfase. Si tenemos frecuencias entre 1 y 100 radianes por segundo, vamos a caer en este pedazo de acá. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 10, nos venimos acá y tiramos esta recta para acá y deberíamos de caer en 45 decibelios. Menos 45 grados, perdón, no decibelios. Que sería como ahí. Y así para todo esto. Y a partir de 100 radianes por segundo, cualquier onda que le metamos va a ser un desfase de menos 45 grados. Digo de menos 90 grados, ¿verdad? Porque esta recta está en menos 90. Y eso sería con este ejercicio. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que sería el tema de resonancia y filtros pasivos. Entonces, primero que nada, ¿qué es la resonancia, verdad? La resonancia no es algo únicamente de electrónica, sino que se puede presentar en todo tipo de sistemas, como mecánicos, eléctricos o hidráulicos.
y esencialmente lo que es que la salida va a tener la misma frecuencia que la entrada y cuando se dé esta condición se va a alcanzar una amplitud máxima de salida. ¿Ok? Entonces ustedes pueden que ya estén familiarizados con esto intuitivamente. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes están columpiando a una persona en una hamaca. Ustedes tienen que aplicar la fuerza cuando los están columpiando a la misma frecuencia a la que la persona se está columpiando, ¿verdad? Para que de esta manera alcancen una altura máxima. Igualmente, por ejemplo, si ustedes están haciendo, moviendo un carro para que rebote, por ejemplo, saltando en el carro, ustedes tienen que hacer que la frecuencia de sus empujones o sus saltos sea la misma con la que el carro está vibrando, para que de esta manera se alcance una amplitud máxima. Entonces, esto es una representación de lo que vendría siendo la resonancia. Entonces, ¿la resonancia va a ser buena o mala? Bueno, ninguna. Nada más es algo que tenemos que tener en consideración cuando estamos diseñando, porque si no, puede ser algo muy destructivo. Por ejemplo, pueden buscar rapidillo ahí en YouTube caída del puente de Tacoma y lo adelantan a cuando el puente se está cayendo para que vean de lo importante que es esto. Ahí lo que pasa en ese video es que el viento golpea el puente con la misma frecuencia a la que el puente oscila. Entonces, lo que termina pasando es que el puente se mueve como loco y se termina cayendo. De hecho, dato curioso, por eso es ilegal para los ejércitos marchar sobre puentes para evitar resonancia y que se dañe estructuralmente el puente. En electrónica lo que va a pasar es que nuestro circuito puede alcanzar una corriente indeseable y se puede quemar, ¿verdad? O algo por el estilo. Pero la resonancia también puede ser algo positivo si se diseña con ese propósito. Por ejemplo, podemos obtener una amplitud máxima a la frecuencia de resonancia que nosotros, si queremos amplificar ciertas frecuencias, por ejemplo, tal vez como en un sintonizador de radio, que nosotros queremos amplificar las frecuencias que están asociadas a la transmisión de esa estación de radio. Y bueno, en circuitos eléctricos, nosotros vamos a enfocarnos en circuitos RLC, que es cuando se da la resonancia, y esta resonancia se va a dar cuando la impedancia del circuito sea completamente real, es decir, que la parte imaginaria de la impedancia sea igual a cero. Recuerden que las impedancias capacitivas y inductivas dependen de la frecuencia, entonces con base a eso van a cambiar y puede que se cancelen. Entonces, para analizar, vamos a tener que entender ciertos conceptos que son básicos de resonancia y análisis en frecuencia. Primero vamos a tener el ancho de banda, que va a ser el rango de frecuencias dentro del cual la salida, que va a ser el eje Y, va a ser por lo menos un 50% de la potencia máxima. Ahora, aquí es 0.707 porque eso es 1 sobre raíz de 2. Eso tiene que ver porque para calcular la potencia, la corriente y la va al cuadrado o el voltaje va al cuadrado. Entonces, cuando se le va al cuadrado, queda un medio, que es la mitad de la potencia, ¿verdad? Entonces, sí, el ancho de banda es este rango de frecuencias. Luego, las frecuencias de corte omega 1 y omega 2 son las frecuencias que definen el ancho de banda, a las cuales se obtiene la mitad de la potencia de salida. La frecuencia resonante va a ser la frecuencia a la que se alcanza la amplitud máxima, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene la frecuencia resonante, se obtiene esta amplitud máxima de acá. Y el factor de calidad nos va a decir qué tan selectivo es el circuito. Esto lo podemos ver mejor en esta gráfica de acá. Esta curva de acá, la más puntiaguda, tendría un Q más alto. Y vean que es inversamente proporcional al ancho de banda. Como tiene un Q más alto y es más selectivo, el ancho de banda es más pequeño. Este de acá, que tiene un Q intermedio, tiene un ancho de banda intermedio. Y esta tercera, que tiene el Q más bajo, va a tener el ancho de banda más grande de todos. Y bueno, la interpretación física del factor de calidad puede variar, pero en alguna literatura se asocia con la energía máxima almacenada en relación con la energía que se pierde con cada ciclo de las entradas. ¿Ok? Ahora, para analizar la resonancia en circuitos RLC, aquí tenemos un resumen de un montón de fórmulas tenemos esta topología que es RLC en paralelo,
y esta de acá que es RLS en serie. Entonces, para cada una tenemos sus respectivas fórmulas y tenemos todas estas de acá que aplican para ambas. Ahora, esta parte de expresiones aproximadas solo se aplica cuando se tiene un factor de calidad mayor o igual a 5. Se dicen que son para altos circuitos de alta Q. Y entonces cuando nuestra Q sea mayor o igual a 5 podemos aplicar todas estas formulillas de acá. Y yo les agregué un par que no venían en este formulario que a veces me parecen útiles. Se pueden deducir de las que están ahí, pero es más fácil tenerlas ahí a la par. Y bueno, vamos a tener filtros. Y los filtros son esencialmente circuitos que dejan pasar alguna frecuencia de entradas, pero rechazan otra parte de las frecuencias. Es la manera en la que se hace es amplificando ciertas frecuencias y atenuando las que no queremos. Y dependiendo de cuáles pasan y cuáles no pasan, es su nombre. Las pasabajas, como dice el nombre, deja pasar las frecuencias bajas, mientras que las frecuencias altas las rechaza. Y el límite donde se da este corte se va a llamar frecuencia de corte, ¿verdad? Que es la frecuencia a partir de cual decimos que queremos rechazar o pasar las frecuencias. Esta es una topología común que se puede aplicar para un pasabajas pasivo. Cuando hablamos de filtros pasivos, es básicamente que no tienen amplificadores operacionales. En electrónica analógica ustedes verán filtros activos, pero nosotros nos vamos a enfocar en estos. Y bueno, esta gráfica muestra que la curva real no va a ser tan vertical como es esta, ¿verdad? Que a nosotros nos gustaría que nada más en 101 radianes por segundo pasen y en 102 no pase ninguna, pero eso no sirve así, sino que la curva es un poquito más curveada, ¿verdad? Valga la redundancia. Y vamos a decir que la frecuencia de corte en la vida real va a estar asociada a la frecuencia a la que se obtiene la mitad de la potencia, ¿verdad? Que es de nuevo este factor de 1/raíz de 2. O sea, cuando la magnitud de la función de transferencia sea igual a 1/raíz de 2, que es 0.707. Ahora, los pasa altas es la misma cosa, solo que en vez de pasar las bajas, pasan las altas. Y esta es la topología. Igual tenemos esta frecuencia de corte, a partir de la cual decimos que se están pasando las frecuencias más altas y se están rechazando las frecuencias más bajas. Un pasabandas es un circuito que solo deja pasar algún intervalo de frecuencias. Entonces, por ejemplo, aquí estaría dejando pasar las frecuencias entre omega 1 y omega 2, que serían nuestras frecuencias de corte. Frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2. Todas las frecuencias que estén afuera de este intervalo van a ser rechazadas. ¿Ok? Esta es una topología común y más o menos así se vería la curva real. Vean que igual tenemos las frecuencias de corte cuando la potencia de salida es un 50%, que está relacionado con una función de transferencia igual a 1/raíz de 2. Y un rechazabandas es lo mismo, pero al revés. Entonces, en vez de dejar pasar una banda, más bien la rechaza y todo el resto de frecuencias las deja pasar. Esto podría ser muy útil si estamos recibiendo una señal y sabemos que en ciertas frecuencias hay un alto componente de ruido. Entonces nos interesa rechazar esas frecuencias. Esta sería la topología y así se vería en la realidad. Ahora, aquí, importante notar, vean que estos dos circuitos son RLC serie. Eso significa que para el análisis de este tipo de circuitos para filtros pasivos, pasabanda y rechazabanda, podríamos aplicar todas las fórmulas de acá que se relacionan con el RLC serie. Y entonces aquí podríamos sacar omega sub 0 y omega 1 y omega sub 2. ¿Ok? Y bueno, esto es como en cuanto a la teoría. Ahora, en cuanto a los ejercicios que pueden aparecer para este tema, en mi opinión son tres. Vamos a tener como que les dicen una topología, ya sea un circuito resonante en serie o en paralelo, y entonces dependiendo de cuál sea, ustedes ven cuál fórmula se aplican, y les dan una serie de características. Aquí les dan el ancho de banda, el inductor y el capacitor, y tienen que determinar lo demás. Este tipo de ejercicios es nada más de ir viendo cuáles fórmulas ustedes ya tienen los datos, y ir tratando de ir sacando los demás datos, y ahí van hasta llegar a cumplir lo que les pidan. Estos no son nada del otro mundo. La iteración más compleja de este tipo sería cuando les dicen que diseñen un filtro pasabandas o rechazabandas.
Y entonces ustedes van y ven esta gráfica de acá y ustedes nada más ven que su omega uno y su omega 2 son los límites de las frecuencias que ustedes quieren pasar o rechazar. Y omega sub cero sería la frecuencia central, que sería la que ustedes quieren dejar pasar o la que ustedes especialmente quieren rechazar. Y van a tener esta topología serie y entonces pueden aplicar las fórmulas de serie. Entonces esos serían como los ejercicios más sencillillos. Vamos a hacer unos, aquí hay varios resueltos. Luego tendríamos este tipo de ejercicios que tienen que ver un poquito más con análisis y entender las cosas, como este que está en la presentación del profe Felipe, que les dan una función de transferencia y ustedes tienen que determinar qué tipo de filtro es y las frecuencias de corte. Entonces aquí tienen que entender un poco los filtros, entender perdón, entender que el comportamiento de algunos filtros, cuando la función de transferencia es cero, es que la salida sea uno y en infinito que sea cero, versus, por ejemplo, en pasas altas, cuando la salida tiende a infinito, la salida debe ser uno, mientras que cuando la entrada, la frecuencia es cero, la salida debe ser cero, ¿verdad? Y para las frecuencias de potencia media, que son las de corte, se obtiene uno sobre raíz de 2 en la función de transferencia. También eso lo pueden asociar en realidad con diagramas de Bode. Ustedes saben que un polo va a tener eh, una pendiente negativa de menos 20 decibelios por deca, y entonces con eso ustedes pueden ver que entre más alta la frecuencia, más se va a ir atenuando. ¿Ok? O puede ser como este, por ejemplo, que es algo similar. Entonces les piden la función de transferencia, que ahí tendrían que sacarla con un divisor de tensión, probablemente, y demostrar que el circuito sea un filtro pasabajas. Entonces, de nuevo, es como analizar la función de transferencia y ver qué va a pasar con las frecuencias cuando se metan a esa función de transferencia. Y los ejercicios más complicados, que yo personalmente no sé si se los evalúan, pero se los menciono por aquello, son estos de acá, que ustedes tienen que encontrar la frecuencia de resonancia para un circuito que no es ni paralelo ni serie. Entonces, ¿cómo le harían para estos? Recuerden que la condición de resonancia es que la impedancia es completamente real. Entonces, ustedes tendrían que sacar este Z de entrada en términos de J y omega y ver qué valores de omega hacen que la parte imaginaria de la impedancia sea cero. ¿Ok? Entonces esto sería como lo más complicadillo porque a veces el álgebra se puede volver un poco tediosa y larga, pero el concepto tampoco es nada terrible. Entonces, estos personalmente no sé si se los evalúan. Entonces, yo enfocaría los estudios en el otro tipo de problemas, pero igual vamos a resolver uno para que no estén completamente desarmados por si les sale esto, ¿verdad? Entonces, bueno, procedamos con los problemas. Ok, vamos a ir con unos ejercicios de este tema de resonancia de filtros. Para este primero nos dicen que tenemos un circuito RLC en paralelo y nos dan el valor de Q que es de 200 y nos piden para tres diferentes casos sacar el valor de los componentes. Entonces, para el primer caso nos dan R y C, habría que sacar L. Para el segundo nos dan L y C, habría que sacar R. Y para el tercero nos dan R y L y habría que sacar C. Entonces, empecemos con el A. Entonces, tenemos Q, R y C. Hay que irnos aquí a la tablita, a la parte de paralelos y ver qué formulilla nos podría servir. Vean que para esta de acá nosotros ya tenemos eh, R y C y tenemos Q. Entonces podríamos despejar omega sub cero. Y tendríamos que omega sub cero eh, sería igual a Q sobre RC, ¿verdad? Bueno, perdón, aquí me salté un pasillo. Tendríamos que Q es igual a omega sub cero RC, ¿verdad? Y entonces ahí pasamos el RC a dividir para despejar omega sub cero. Y luego es cuestión de nada más reemplazar los valores que tenemos, que sería 200 que vale Q. El R vale 1 ohmio para el primer caso. Y el inductor, digo, el capacitor vale 1 por 10 a la menos 6 faradios.
Y si metemos esto a la calcu, esto daría 2 por 10 a la 8. Y acuérdense que estos son radianes por segundo. ¿Ok? Y ahora, una vez que ya tenemos omega sub cero, entonces nos devolvemos a las formulitas y vean que podríamos más bien aplicar esta fórmula de acá, que nos relaciona R, que ya lo tenemos, omega sub cero, Q y el L, que es lo que estamos buscando. Entonces vamos a tener ahí que Q es igual a, para que esto se vea, Q sería igual a R sobre omega sub cero L. Y entonces aquí, si nosotros despejamos L, quedaría que L es igual a R entre omega sub cero por Q. Y es cuestión de reemplazar los valores. La resistencia vale 1, el omega sub cero vale 2 por 10 a la 8 y el Q vale 200. Y entonces, de nuevo, esto es cuestión de meterlo a la calculadora. Y esto da 2.5 por 10 a la menos 11 Henrys, porque estamos hablando de inductancias, ¿verdad? Entonces eso sería lo del primer inciso, porque ya tenemos los tres componentes, que son el R, el L y el C. Entonces vayamos con el segundo inciso. Para el segundo inciso tenemos la inductancia, la capacitancia y el Q. Entonces de nuevo nos vamos aquí a las fórmulas. Yo también les había enseñado que están estas fórmulas de acá, que también se pueden aplicar. Y déjenme buscar el ejercicio que estamos haciendo. Y vean que con L y con C podríamos aplicar esta fórmula de acá. Y vamos a tener que omega sub cero va a ser igual a 1 sobre raíz de LC. Y de nuevo, esto es nada más reemplazar los valores. Y nos va a dar que el L vale 12 femtohenrios. Femto es 10 a la menos 15. Y el capacitor vale 2.4 nanofaradios, que sería 2.4 por 10 a la menos 9. Y listo, metemos esto a la calculadora. Y denme un momentito nada más. Nos daría 1.86 por 10 a la 11 radianes por segundo. Vamos a hacer esto un poco más chiquitito para que quepa ahí. Y ahora, ya que tenemos la frecuencia de resonancia, podemos venirnos a esta otra fórmula de acá y vamos a tener que, lo que nos falta es R. Podemos aplicar cualquiera de estas dos fórmulas y copiemos esta que ya la tenemos acá. Tenemos que Q es igual a omega sub cero R por C y nosotros queremos despejar R, entonces tendríamos que uy, R sería igual a Q entre omega sub cero por C, ¿verdad? Y entonces de nuevo reemplazamos los valores. Q vale 200 para todos los ejercicios. Omega sub cero vale 1.86 por 10 a la 11 que calculamos. Y la capacitancia vale 2.4 nanofaradios. Y entonces, de nuevo, esto es cuestión de meterlo a la calcu. Y vamos a tener 200 sobre 1.86 por 10 a la 11 por 2.4 por 10 a la menos 9, lo que nos da una resistencia de 0.448 ohmios.
Vamos a buscar el simbolito. Ok, entonces ya que tenemos la resistencia, tenemos todos los componentes y podemos pasar al inciso C. Entonces hagamos el C por acá. Y para el C nos dan R y nos dan L. Entonces de nuevo vean que lo que nos convendría es usar esta formulilla de acá, que ya la hemos usado. Y vamos a tener que Q es igual a omega sub 0 R entre L, de donde Q, digo, de donde omega sub 0 valdría R entre QL. Y entonces metemos eso a la cálculo. Eso sería un ohmio sobre 200 por... Y la inductancia nos dice el enunciado que eh, es de 100 picohenrios. Pico es 10 a la menos 12, entonces sería 100 por 10 a la menos 12. Y eso da 5 por 10 a la 7 radianes por segundo. Y ahora que tenemos omega sub 0, lo que nos falta encontrar es la capacitancia. Y vean que simplemente sería aplicar esta formulita de acá. Y tendríamos entonces, un toque, ¿a dónde tengo esta fórmula? Aquí. Tendríamos que Q es igual a omega sub 0 RC. Y nosotros queremos C. Entonces C sería em, C sería Q entre omega sub 0 R. Y de nuevo, esto nada más de meterlo a la cálculo. 200 sobre el 5 por 10 a la 7 que calculamos. Y por la resistencia, que en este caso el enunciado nos dice que es de 121.7 kilo ohms. Entonces 121.7 por 10 a la 3. Tengan cuidado con los exponentes. Y esto nos va a dar una capacitancia de 3.28, bueno, 29 por 10 a la menos 11 farados, ¿verdad? Y entonces ya eso serían estos tres incisos. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio de acá, que nos dice que diseñemos un filtro pasabandas con la forma que se indica en la 14.35, que es la que vimos acá, esta topología, que es un RLC en serie. Y nos dicen que la frecuencia corta inferior es 20.1 kHz, la superior 20.3 y ya nos dan la resistencia. Entonces hay que calcular los otros dos componentes y la selectividad. ¿Ok? Entonces, primero que nada, estamos trabajando con Hertz, mientras que todas las ecuaciones que nosotros tenemos están en radianes por segundo. Entonces hay que hacer esa conversión, que sería 2pi veces la frecuencia en Hertz, ¿verdad? Entonces, 2pi por 20.100 y omega 2 sería 2pi por 2.300. Y esto da en radianes por segundo. Y ahora sí ya podemos continuar. Podemos calcular el aproximado de eso, pero en realidad no importa tanto. Ok, entonces nos vamos ahora a las fórmulas. Nosotros estamos usando una topología RLS serie, o sea que podemos usar todas estas fórmulas de acá. O también podríamos calcular con estas de acá, que son generales, y si el Q nos diera mayor a 5 podríamos aplicar estas de acá. Entonces nosotros tenemos omega 1 y omega 2, vean que podríamos sacar omega sub 0, y también podríamos sacar aquí el factor de calidad. Entonces hagamos eso, saquemos ambas cosas. Tendríamos que, perdón, el ancho de banda, no el factor de calidad. El ancho de banda B está dado por omega 1 menos omega 2
Y esto sería igual a 200 por 2pi, ¿verdad? Entonces sería nuestro ancho de banda. Y luego nuestra frecuencia de resonancia, omega sub cero, sería igual a la raíz de omega uno por omega sub 2, que es cuestión de meterlo a la cálculo. Y entonces raíz de 2pi por 20.100 por 2pi por 20.300. Eso lo meten a la cálculo. Y entonces les va a dar que la frecuencia central es de 1.2 692 por 10 a la 5 radianes por segundo. Este valor tiene que estar evidentemente entre estas dos frecuencias o si no, no tiene sentido. Si quieren lo pueden confirmar ahí calculando estos numéricamente. Y bueno, ya que tenemos beta, digo, el ancho de banda y la frecuencia de resonancia, nos venimos aquí a ver qué más podríamos sacar y podríamos sacar el n, pero en realidad no nos los están pidiendo. Entonces aquí tal vez vean que ya podríamos sacar Q, porque tenemos que Q relaciona a omega sub cero y al ancho de banda. Entonces nos devolvemos acá y tenemos que el ancho de banda es igual a omega sub cero entre Q. Y entonces despejando Q, tendríamos que Q es igual a omega sub cero entre el ancho de banda y eso sería igual a estos dos valores que calculamos acá. Entonces nada más los ponemos acá, los metemos a la cálculo y esto da 1.2692 por 10 a la 5 entre 200 por 2pi. Nos da un factor de calidad de aproximadamente 100. Bueno, nos da aproximadamente 100, no un poquitito más que 100, pero eh, podemos aproximarlo. Pongamos de aproximadamente igual a 100. Y entonces ya tenemos nuestra primera respuesta, que era el Q que nos pedían. Lo único que nos falta es calcular el L y el C. Y ahora ya que tenemos Q, se nos abren un montón de fórmulas, porque vean que en esta parte tenemos el Q relacionado con los componentes. Entonces, nosotros ya tenemos R, tenemos omega sub cero y tenemos Q. Podemos aplicar directamente esta formulilla de acá y vamos a tener entonces que, perdón, acá, vamos a tener que Q es igual a, ya se me olvidó la fórmula, omega sub cero L entre R. Omega sub cero L entre R. eh, ok, y esto, entonces nosotros queremos despejar R, perdón, queremos despejar L más bien. Entonces sería igual a QR entre el W sub cero. Y este lado nos queda L. Más bonito, pongámoslo del otro lado. Es igual a esto. Y eso es cuestión de meter los valores que tenemos. El Q vale 100. La resistencia vale 20K, o sea, 20 por 10 a la 3. Y el omega sub cero vale 1.2692 por 10 a la 5. Y entonces esto nos da que el L es de 15.76 gemios. ¿Ok? Y aquí lo único que nos faltaría
es calcular la capacitancia. Entonces hay que buscar una formulilla que nos lo relacione. Entonces nos vamos aquí y vamos a ver qué nos relaciona la capacitancia. Podríamos hacerlo con la frecuencia de resonancia, ¿verdad? Y tendríamos que omega sub cero es igual a uno entre raíz de LC. Y nosotros queremos despejar C, entonces elevamos ambos lados al cuadrado y nos quedaría que omega sub cero al cuadrado es igual a LC. Luego voy a hacer esto por este lado. Omega sub cero al cuadrado es igual a uno sobre LC. Y ahí ya podríamos despejar C. Pues, tendríamos C. Y acá abajo omega sub cero eh, elevado al cuadrado. Y entonces esto es cuestión de meterlo en la calculadora y nos va a dar que ese C es igual a 1 entre el L que habíamos calculado que vale 15,76 por la frecuencia de resonancia al cuadrado que es 1,2692 por 10 a la 5 y todo eso elevado al cuadrado, lo que nos da una capacitancia de 3,94 por 10 a la menos 12 que sería picofarados. Y listo, vean que ya conseguimos todo. Entonces, de nuevo, la metodología de este tipo de ejercicios es nada más ver qué topología tenemos y ver qué fórmulas podemos ir aplicando. En este caso, vean que nuestro Q era mayor o igual a 5, no era de 100. Entonces hubiéramos podido también aplicar todas estas fórmulas de acá si hubiéramos querido. Y bueno, eso sería para esta parte. Ok, entonces vamos a echarle un ojo a un par de ejercicios un poco más complicados del tema. Tenemos este que se lo robé a la presentación del profe Felipe y nos dice que se sabe que un filtro pasivo presenta la siguiente función de transferencia y nos piden que determinen el tipo de filtro y la frecuencia o las frecuencias de corte. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué tipos de filtros teníamos, verdad? Tenemos estos de acá, pasabajas, pasaltas, pasabandas y rechazabandas. Ahora, hay que ver este comportamiento. Vean que el pasabajas para frecuencias cuando tienden a cero, la magnitud de salida tiende a tender a uno, mientras que cuando los valores de frecuencia van a infinito, la salida tiende a cero. Los pasa altas es al revés. Para frecuencias cercanas a cero, la salida de magnitud es cero. Y para frecuencias cercanas que tienden a infinito, la salida va a ser 1. Para los pasabandas, ambos extremos van a ser cero. Y para el rechazabandas, ambos extremos van a ser 1. ¿Verdad? Nada más que tienen un comportamiento de estas bandas aquí intermedias que hay que analizar también. Entonces, con eso en mente, si nos venimos para acá, eh, analicemos eso de la misma manera. Si nosotros ponemos un omega que tiende a cero, entonces este factor va a tender a cero y el resultado va a ser uno sobre uno. Y la magnitud de uno sobre uno es 1, ¿verdad? Entonces, para frecuencias bajas, la magnitud de esto tendría a uno, mientras que para frecuencias altas, o cuando esto tiende a infinito, vean que este denominador se va a hacer infinito y como es una constante arriba, entonces todo este valor va a tender a cero. Y la magnitud de cero es pues evidentemente cero. Entonces vean que esto tiene el comportamiento de un filtro pasabajas, porque frecuencias que tienden a cero las deja pasar, mientras que frecuencias que tienden a infinito no las deja pasar. ¿Ok? Otra manera de haberlo visto es con lo que sabemos de diagramas de Bode, ¿verdad? Ustedes saben que esto de acá es un polo simple y un polo simple se comporta de la siguiente manera. Si ustedes tienen aquí su diagrama de magnitud, nada más que en Bode lo tenemos en decibeles.
Entonces lo que hace un polo simple es que viene por acá y a partir de cierta frecuencia empieza a caer aquí con una pendiente de menos 20 decibelios por década. ¿Ok? Y recuerden que cuando uno tiene decibelios negativos, que sería toda esta parte, es una atenuación, mientras que decibelios positivos significa una amplificación. 0 decibelios significa que se mantiene igual la magnitud de la salida. Entonces vean que en el diagrama de Bode, para frecuencias muy bajas, se tiende a tener una ganancia de 0 decibelios, lo que significa que se mantiene la salida, pero para frecuencias más altas van a ser decibelios negativos, de manera que se está atenuando la salida y cuando tiene infinito va a tender a cero. ¿Ok? Entonces esas son dos maneras de analizar esa parte de la pregunta. Ahora nos dicen que determine el tipo que determinemos la frecuencia de corte. Como es un pasabajas, sabemos que solo tiene una frecuencia de corte. Y bueno, ¿y cómo vamos a analizar? Primero, bueno, las frecuencias de corte, recuerden que es la frecuencia a la que se alcanza una salida de la mitad de la potencia. Eso se asocia con que la magnitud de la función de transferencia sea igual a 1/raíz de 2. ¿Por qué 1/raíz de 2? Porque las funciones de transferencias asocian valores de corriente y de tensión, no es directamente la potencia. Y la potencia se relaciona por un factor de al cuadrado con las corrientes y tensiones. Entonces, igualamos la magnitud a 1/raíz de 2 para que al elevarlo al cuadrado nos dé un medio, es decir, media potencia, ¿verdad? Y ese 1/raíz de 2 no es directamente aquí. Ustedes no igualan esto a 1/raíz de 2. Eso estaría mal. Porque lo que nosotros igualamos a 1/raíz de 2 es la magnitud. Que recuerden que para un número complejo la magnitud es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar esa parte real y esa parte imaginaria. Para hacer eso, nos venimos acá y partimos de nuestra función de transferencia. Nosotros queremos eliminar este j del denominador, entonces aplicamos esta fórmula notable de a menos b por a más b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Entonces multiplicamos arriba y abajo por 1 menos 10j omega. Arriba nos queda 1 menos 10j omega. Y abajo nos va a quedar a al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos b al cuadrado, que b es 10j omega. ¿Ok? Ahora recuerden que j al cuadrado es menos 1. Entonces aquí podemos quitar este 1 y nos va a quedar 1 más 10 al cuadrado que 100 omega al cuadrado. Y arriba lo mantenemos igual. Y aquí ya tenemos nuestra parte imaginaria y nuestra parte real. Nuestra parte real es lo que no esté multiplicado por j, o sea, 1/1 más 100 omega al cuadrado. Y nuestra parte imaginaria es lo que sí tiene una j, es decir, menos omega, menos 10 omega sobre 1 más 100 omega al cuadrado. Entonces, ya que tenemos eso, nos podemos venir aquí a esta formulita que teníamos y ponemos la parte real y la parte imaginaria. Y eso lo vamos a igualar a 1/raíz de 2 porque ese es el valor de omega. Eso es lo que el valor de omega nos tiene que dar para que sea la frecuencia de media potencia, la frecuencia de corte. Entonces simplemente le damos al cuadrado. em, Aquí tal vez me salté un paso, pero aquí elevamos al cuadrado a ambos lados de la expresión. 1/raíz de 2 al cuadrado es un medio. Y si le damos esto al cuadrado, nos volamos la raíz y nos va a quedar 1 al cuadrado sobre 1 más 100 omega cuadrado al cuadrado más menos omega 10 al cuadrado sobre 1 más 100 omega cuadrado al cuadrado. Como tienen el mismo denominador, los podemos poner en una sola fracción y nos queda 1 más 100 omega cuadrado, que 100 omega cuadrado es el cuadrado de esto, sobre 1 más 100 omega cuadrado, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Y entonces ahí nada más pasamos a multiplicar y llegamos a lo siguiente. 2 más 200 omega cuadrado y el otro lado este cuadrado. Si lo expandimos, esto nos queda 1 más 200 omega cuadrado más 10.000 omega a la 4. Esto es una fórmula notable, ¿verdad? Binomio al cuadrado. Y esto se nos va a cancelar estos dos términos y nos queda 10.000 omega a la 4 menos 1 igual 0. Ahora, esto tiene cuatro soluciones, ¿verdad? Se recuerdan
Es un teorema ahí, no me acuerdo en qué cálculo se ve, pero vean que esta parte de acá solo nos da soluciones complejas y para nosotros no tiene sentido una frecuencia compleja. Entonces, los que nos va a interesar son las soluciones de esta parte. Ahora, esta parte tiene una solución negativa y una solución positiva. La solución negativa tampoco nos interesa porque una frecuencia negativa no tiene sentido para nosotros, mientras que una frecuencia positiva la podemos despejar de acá y nos da que sería 1/10 radianes por segundo. ¿Ok? Y así es como despejaríamos la frecuencia de corte, ¿verdad? Igualando la magnitud, o sea, esta fórmula de acá, a 1/2 y haciendo ahí el álgebra que sea necesario. Ahora vamos a otro problemilla tal vez un poco similar, que nos dicen que tenemos este circuito de acá y determina la función de transferencia VO entre VS del circuito y demuestre que es un pasabajas. Entonces aquí para determinar esa función de transferencia, ustedes pueden hacer lo que quieran. A mí me parece lo más sencillo hacerlo por divisor de voltaje, pero primero tenemos que esta resistencia en paralelo de la de 0,25 ohmios y el 1 faradio la podemos encontrar por esta fórmula, que es la simplificada para dos resistencias, un paralelo. Ahí pueden revisar. Y la trabajamos un poquito para llegar a este valor de acá, simplemente para que sean menos feos los cálculos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, aplicamos el divisor de voltaje y tenemos que VO va a ser el voltaje total multiplicado por la resistencia de interés, que sería este paralelo, entre la suma de las dos. Ojo que estamos trabajando en frecuencia, ¿verdad? Entonces usamos J omega L y 1/J omega C. Y obtenemos este valor de acá. Lo que tenemos que hacer entonces es maquillarlo un poco. Aquí hacemos denominador común aquí abajo. J omega L lo multiplicamos por esto de acá y llegamos a esta expresión de acá. Vean que los denominadores en ambos, en el numerador y en el denominador son iguales, entonces podemos cancelar este denominador con este denominador y tenemos esto de acá. Bueno, y pasamos el VS a dividir, ¿verdad? También se me olvidó mencionar ese paso, porque lo que queremos es VO entre VS. Y bueno, llegamos a este paso de acá. Y aquí es nada más maquillar un poquito esto para que se vea mejor. Aquí tal vez la mejor manera es dividiendo entre 0,25 el numerador y el denominador. Entonces 0,25 entre 0,25 da 1. J omega L por 0,25 J omega C da J omega al cuadrado dividido, perdón, multiplicado por LC. Me disculpan aquí este error. Por LC, ¿verdad? J omega L por 0,25 J omega C es J omega al cuadrado LC por 0,25, pero como estamos dividiendo el denominador entre 0,25, lo cancelamos y nos queda J omega L entre 0,25, que lo dividimos entre, eh, digo, perdón, nada más nos queda J omega L y como lo dividimos entre 0,25, nos queda 4 J omega L. Y este 0,25 entre 0,25 da 1. Y aquí no estoy seguro que fue este paso, pero vamos a ignorarlo. Y vean que aquí, de nuevo, podemos hacer el análisis de em, el análisis de evaluar los diferentes valores de frecuencia. Ahora, cuando tenemos valores de frecuencia que tienden a cero, este valor de aquí tiende a cero, este valor de aquí tiende a cero, y lo que nos queda es 1/1. Acuérdense que esto es nuestra función de transferencia. Y entonces nos queda 1/1 que es 1 y la magnitud de 1 va a ser 1. Es decir, las frecuencias bajas las deja pasar. Mientras tanto, que si evaluamos en infinito, este valor, si lo evaluamos en infinito, tiende a infinito, esto tiende a infinito, infinito más infinito da infinito,
y uno sobre infinito, entonces todo esto tiende a cero. Y la magnitud de cero es cero. Entonces esto corresponde con el comportamiento de un pasabajas, ¿verdad? Y así queda demostrado. De nuevo lo pueden ver como diagramas de Bode. Vean que esto lo que es un polo cuadrático. Y de nuevo en un diagrama de Bode eso se vería algo de la siguiente manera. Nada más sería una pendiente más pronunciada, ¿verdad? Porque es cuadrático. Y de esa manera ya queda comprobado que es un pasabajas. Si quieren calcular aquí la frecuencia de media potencia, habría que calcular la parte compleja, la parte real, sacar la magnitud y igualarla a uno sobre raíz de 2. ¿Ok? Entonces, esto sería este par de ejercicillos y vamos a hacer lo que en mi opinión es de los ejercicios más complicados que pueden salir del tema de resonancia. Ahora, yo personalmente no creo mucho que salgan estos ejercicios en el examen, pero por si acaso, quiero darles por lo menos un ejemplo para que sepan cómo enfrentarse. Y entonces nos dice que calculemos la frecuencia de resonancia de los siguientes circuitos. Nosotros solo vamos a hacer el A, ¿ok? Entonces hay que recordar que cuando se da la frecuencia, la resonancia en circuitos RLC, y va a ser cuando la impedancia de entrada es puramente real, ¿ok? Entonces, nuestro primer paso va a ser sacar esa impedancia de entrada. Para el circuito A, vean que es el paralelo de la impedancia del capacitor con el serie del inductor y el resistor. Esto es una L. Y por la fórmula de simplificación de paralelos, nada más tenemos uno sobre J omega C, que esto es la Z de C, más uno sobre esto que es el serie de ZL y ZR y todo elevado a la menos uno. Entonces luego aquí podemos pasar este J omega C para arriba, ¿verdad? Porque hacemos la regla ahí de la orejita. Luego sacamos el denominador común entre estas dos fracciones, en este caso de J omega LR. Entonces a esta fracción hay que multiplicarla por J omega LR y nos queda J omega C por J omega L más R. Y esta ya está dividida entre J omega L más R, entonces no hay que multiplicarla por nada, se queda el uno. Entonces ya tenemos eso. Eh, Invertimos la fracción para quitar este menos uno de acá y tenemos lo mismo pero invertido. Ahora nos venimos para acá y expandimos esta multiplicación de acá y nos queda que J omega C por J omega L, J por J da menos uno y entonces nos queda menos omega cuadrado LC. Luego J omega C por R, J omega CR, y nos queda este más uno ahí. Ahora, similar a los ejercicios que habíamos hecho pasado, nosotros queremos quitarnos este J de encima en el denominador. Entonces vamos a aplicar de nuevo esa fórmula notable que es A más B por A menos B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Y a nosotros nos interesa que A cuadrado o B cuadrado sea el término que tiene una J. Entonces, en este caso, vean que lo reorganizamos un poquito para que quede, este sería A y este sería B. Y entonces tenemos A más B, hay que multiplicarlo por A menos B, que sería el mismo término A menos el término B. Y multiplicamos, obviamente, arriba también por el mismo término que estamos multiplicando abajo para mantener la igualdad. Entonces, de la fórmula notable, primero veamos el denominador. Nosotros teníamos que, por fórmula notable, a menos b por a más b nos da a cuadrado, que sería este uno menos omega cuadrado de LC todo al cuadrado, y b al cuadrado, menos b al cuadrado. Y b al cuadrado viene siendo este j omega CR al cuadrado. Ahora, en el numerador, simplemente vamos a multiplicar los términos, ¿verdad? Y vamos a tener j omega L más R multiplicado por eh,
Ay, perdón, vamos a tener J omega L multiplicado por uno. Ay, perdón, disculpen un toque. Lo que quiero decir es que vamos a agarrar J omega L por todo este término de acá, que lo habíamos llamado A antes. Entonces tenemos J omega L por 1 menos omega cuadrado de LC. Luego J omega L por este segundo término. Y entonces tenemos este menos de acá. Queda menos J omega L por J omega CR. Luego vamos a tener R por este primer término de acá. Y nos queda R por 1 menos omega cuadrado de LC. Y por este segundo término de acá, nos queda, igual tenemos este menos, nos queda menos J omega C R al cuadrado. Entonces eso sería ese paso. Luego lo que vamos a hacer es a separar en parte imaginaria y parte real. Entonces los términos que tienen un término común de J, los vamos a poner por acá, mientras que los demás quedan por acá. Entonces vean que estos, eh, este término de acá parece que tiene una J, pero queda J por J da menos uno. Y entonces simplemente queda este valor de acá, ¿verdad? Se cancela el menos con el menos y queda nada más omega L por omega CR. Por eso no está incluido en la parte imaginaria. Este de acá sí está incluido en la parte imaginaria y este de acá también está en la parte imaginaria, ¿verdad? Que los podemos ver acá. Lo demás se mantiene igual. Bueno, y abajo, vean el denominador, que este j omega CR al cuadrado, nosotros podemos simplificar y j al cuadrado es menos uno. Entonces aquí nada más queda más omega CR. Y seguimos. Ya tenemos la parte imaginaria. Entonces la expresamos, ¿verdad? Tenemos que la parte imaginaria de la impedancia de entrada sería esta de acá, que es nada más agarrando la parte que está multiplicada por J. Y bueno, para que se nos dé resonancia hay que igualar esa parte de ahí a cero. Entonces vamos a hacer eso. Y aquí tenemos nada más lo mismo, pero igualado a cero. Ahora el denominador lo podemos pasar a multiplicar a cero y llegamos a esto de acá. Y luego sacamos un factor común de omega para todos los factores y nos va a quedar aquí omega L, entonces nos queda nada más L. Aquí vamos a tener omega a la 3LC, entonces nos queda omega 2 L cuadrado C, perdón, L cuadrado C, era aquí porque L por L. Y de este término de acá nos queda nada más CR cuadrado. Entonces, bueno, de aquí sale una solución trivial de que omega es igual a cero, ¿verdad? Esa es una solución trivial. Y es trivial porque no nos sirve, porque evidentemente no podemos analizar el circuito en corriente alterna y concluir que la resonancia se da en corriente directa. Eso sí es obvio porque las impedancias de los capacitores y los inductores valen cero en corriente directa. ¿Ok? Pero bueno, entonces seguimos. Y simplemente analizamos la otra solución, que sería igualando este paréntesis a cero. Tendríamos esto de acá. Despejamos el omega cuadrado y queda como L menos CR al cuadrado sobre L cuadrado por C. Y entonces es cuestión de nada más meter raíz. Y estas son, bueno, estas expresiones son equivalentes, que sería el valor de omega que hace que se obtenga resonancia en este circuito de acá, ¿verdad? Si quisiéramos hacerlo para el B, es exactamente el mismo procedimiento, hay que calcular el Z, calcular la parte imaginaria, igualarla a cero y obtener esta expresión de omega. Entonces, este es un ejercicio relativamente sencillo de lo que pueden ser estos ejercicios de calcular la frecuencia de resonancia. Y vean que es larguillo y mucha álgebra y muy fácil equivocarse un signo, un cuadrado, lo que sea. Entonces, por eso yo, o sea, normalmente no se evalúa, pero para que estén equipados para enfrentarse a esto si les sale. Y bueno, esto sería lo de la tutoría. Muchas gracias por la vida.